Cártel de Medellín contra Cártel de Sinaloa. ¿Cuál fue más letal? Uno llenó las calles de bombas, el otro llenó los túneles de cocaína. Uno aterrorizó a un país entero, el otro conquistó al mundo sin levantar la voz. Cártel de Medellín, Cártel de Sinaloa. Dos monstruos, dos métodos, una misma pregunta. ¿Cuál fue más letal? Hay nombres que definen una era. Hay organizaciones que no solo distribuyen droga, distribuyen miedo, violencia y muerte. A finales del siglo XX, el mundo conoció al Cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Y al cruzar el milenio, surgió otra estructura que cambiaría el mapa del crimen para siempre. El Cártel de Sinaloa con Joaquín El Chapo Guzmán como su rostro más reconocido. Ambos controlaron rutas, corrompieron gobiernos, enterraron miles de cuerpos y amasaron fortunas imposibles de calcular. Pero mientras uno apostó por el terror abierto, el otro prefirió la inteligencia del silencio. Y ahí comienza esta comparación brutal. ¿Quién fue más peligroso? ¿Quién dejó más muertos? ¿Quién hizo más daño al mundo? Primero, el Cártel de Medellín. Nacido en Colombia en la década de 1980. Fundado por Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un hombre que pasó de robar lápidas en cementerios a convertirse en el narcotraficante más poderoso del planeta. Medellín fue un imperio vertical. Escobar tomaba todas las decisiones. Era el patrón, el padre, el juez y el verdugo. Controlaba laboratorios, pistas clandestinas, rutas aéreas, submarinos artesanales y cientos de sicarios. Tenía a su servicio a miles de jóvenes de los barrios más pobres que veían en él un protector. Y para asegurarse de que nadie se interpusiera, creó una estrategia brutal: la plata o el plomo. Si un político, juez o policía aceptaba dinero, sobrevivía. Si no, moría. Entre 1984 y 1993, el Cártel de Medellín asesinó a más de 3.000 personas directamente y se calcula que su guerra dejó más de 10.000 víctimas indirectas en Colombia. Puso bombas en centros comerciales, dinamitó el edificio del DAS, voló un avión de pasajeros, mató a candidatos presidenciales, ministros, jueces de la Corte Suprema, secuestró, torturó, quemó. Convirtió a Medellín en la ciudad más peligrosa del mundo y al narcotráfico en un conflicto armado interno. Pero el Cártel de Medellín también cometió un error fatal. Quiso ser demasiado visible. Escobar aparecía en revistas, construía barrios, se postulaba a cargos públicos. Había que enfrentarlo, porque era imposible ignorarlo. Y así fue como el Estado colombiano, en alianza con la DEA y el Cártel de Cali, formó una coalición para cazarlo. En diciembre de 1993, Pablo Escobar fue abatido en un tejado de Medellín, y con él cayó su estructura. El Cártel de Medellín desapareció, y dejó una estela de sangre imposible de borrar. Ahora cruzamos de país y de década. En México, a mediados de los años 90, una figura comenzó a ganar terreno en el submundo del narcotráfico. Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Pero a diferencia de Escobar, El Chapo no lideró un imperio de terror inmediato. Lideró una estructura empresarial, el Cártel de Sinaloa. Nacido en el estado del mismo nombre, Sinaloa fue una federación de líderes regionales, unidos bajo reglas invisibles, pero claras: discreción, eficiencia, expansión y lealtad silenciosa. El Chapo entendió algo clave. El mundo estaba cansado de bombas, pero no de droga. Sinaloa construyó rutas a través del desierto. Pagó millones de dólares en sobornos a autoridades mexicanas y estadounidenses. Cavó túneles con iluminación, ventilación y raíles. Creó redes financieras con empresas fachada en 5 continentes. Distribuyó cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas a más de 50 países. Y todo sin hacer ruido. Mientras Medellín quería atención, Sinaloa quería resultado. Pero que no haya explosiones no significa que no haya sangre. El Cártel de Sinaloa
ha sido responsable de decenas de miles de muertes, especialmente por su enfrentamiento con otros grupos criminales como los Zetas, el Cártel de Juárez y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Las guerras territoriales dejaron pueblos enteros abandonados. Massacres, fosas comunes, desapariciones. Y lo más aterrador, la normalización. Mientras en Colombia un asesinato por parte de Escobar era un escándalo, en México la violencia se volvió parte del paisaje. En cifras, se estima que desde el año 2000 hasta la fecha, las guerras asociadas al narcotráfico en México han dejado más de 250,000 muertes violentas, una gran parte atribuible directa o indirectamente a Sinaloa. Eso sin contar las víctimas de sobredosis por fentanilo y metanfetaminas distribuidas por redes ligadas al cartel. El daño no siempre es con bala. A veces es químico. Pero hay otro punto clave: la duración. Medellín duró aproximadamente 10 años. Sinaloa lleva más de 30. Y sigue activo. El Chapo fue capturado y extraditado. Pero el cartel sigue operando. Con Ismael El Mayo Zambada, con los hijos del Chapo, con estructuras nuevas, adaptado a los tiempos. Eso lo hace más resiliente y más difícil de erradicar. Ahora volvamos a la pregunta inicial. ¿Cuál fue más letal? El cártel de Medellín fue una explosión. Poderosa, inmediata, letal, pero que colapsó por su propio peso. El cártel de Sinaloa es una infiltración. Silenciosa, duradera, global, y que a pesar de todo sigue viva. Medellín mató a candidatos. Sinaloa financia campañas. Medellín destruyó edificios. Sinaloa construye negocios. Medellín quería gloria. Sinaloa quiere control. Entonces, ¿quién fue más letal? Si medimos por el terror simbólico, Medellín. Si medimos por la capacidad de expansión global, Sinaloa. Si medimos por la cantidad de muertos directos en menos tiempo, Medellín. Si medimos por víctimas acumuladas en décadas, Sinaloa. Si medimos por daño institucional a largo plazo, Sinaloa. Pero hay algo que los une. Ambos nacieron de la desigualdad, del abandono del Estado, de la corrupción, de la demanda inagotable de droga en Estados Unidos y Europa, y del silencio de quienes se benefician sin mancharse las manos. Hoy Escobar es un mito, una figura de culto, un error que no se debe repetir. El Chapo es historia viva, condenado, pero con hijos libres, y una red que aún no ha sido desmantelada. El verdadero poder no está solo en las armas, está en los sistemas, y el cartel de Sinaloa es un sistema. ¿Cuál crees que hizo más daño? ¿El fuego visible de Escobar o el silencio letal de Sinaloa? Comenta tu opinión y suscríbete porque esto aún no termina. En el próximo episodio conocerás al arquitecto de las rutas invisibles, Carlos Slater, el narco que soñaba con fundar una nueva nación. Haz clic. La historia que nadie te cuenta es la más peligrosa.